Dios no es un Dios de ultra prosperidad, como lo dicen los pastores hoy día, ¿no? Que ellos dicen, decreto que esto se haga, piense positivamente, porque sí, y seguro. Ellos no decretan que haya 100 millones de dólares en su cuenta bancaria. Ellos se ganan esos 100 millones de dólares o pagan un avión a $150,000 el mes, como es el caso de Benny Hinn y otros, Joyce Meyer y otros pastores ultra ricos, Austin y otros, como los grandes pastores y también las iglesias del mundo, se llenan de millones de dólares gracias a la fe de las personas de los que creen, mientras que los que creen viven en absoluta pobreza por muchos, si no por el resto de sus días, por todas sus vidas, tratando de encontrar una solución de pagar los costos de lo que les cuesta un hospital en caso de que una persona se opere. Pero estos pastores de ultraprosperidad, pues no les duele una muela. Ellos viven no solamente como reyes, viven como dioses en su propio mundo. Hay muchos documentales que ustedes pueden bajar, por ejemplo, The Fifth State, el quinto estado. Ha hecho entrevistas muy importantes a este respecto, ¿no? Donde se ha descubierto que los pastores dicen curar a la gente, pero realmente son personas escogidas, etcétera, etcétera, que nunca se curan. También se habla del poder de la sugestión, etcétera, etcétera. Hay muchos factores que se deben tener en cuenta a la hora de hablar de la sugestión que puede causar una persona, en este caso un pastor, que conoce bien la palabra de Dios, que no conoce bien el dolor ajeno, pero que habla del dolor ajeno y se llena de plata de millones de dólares. Si Cristo hubiera querido eso, él se hubiera registrado con algunos de los saduceos o los fariseos o los escribas o los esenios, pero él no se registró con ninguno de ellos, porque él no quería ser parte de ninguno de esos movimientos que realmente engañan a las personas. Él hubiera sido amigo de Nerón, hubiera nacido en Roma, primero que todo, en vez de haber nacido en Judea o en ese momento era Israel y Judea. Él hubiera nacido en Roma, allá con los ricos, en un rincón, todo bien de Roma. Hubiera sido amigo de Nerón. Seguro se hubieran puesto de acuerdo para quemar Jerusalén y acabar con los cristianos. Pero Jesucristo nunca fue amigo de los Trump de su tiempo, o de los Obamas, o de los grandes ricos de nuestro tiempo. No porque él les tenga resentimiento, ¿no? Sino porque ellos son los promotores de la injusticia en el mundo. Lo que Jesús quiso decir con su nacimiento es que hay que hacer justicia. La justicia es mejor que la democracia. No hay otra cosa que estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu entendimiento, tu fuerza y tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Tú consigues esos dos mandamientos y todo funciona al pie de la letra. El mismo Jesús lo decía. De estos dos nacen los demás. Hablar de Dios, wow, no es una cosa sencilla, pero parece ser que todo el mundo lo hace y se enriquece mientras lo hace. Dios tiene que regresar. Y de acuerdo con el libro de Mateo 24:4 y siguientes, ahora que hablamos de los extraterrestres, ese tipo de cosas, pues se va a manifestar. Y nos vamos a dar cuenta que los extraterrestres son apenas una parte de lo que Dios es, de lo que Dios conoce, de lo que Dios nos va a revelar ahora en su segunda venida. Obviamente los ricos del mundo y los poderosos del mundo, que tienen trillones de dólares invertidos en petróleo, en explotación minera, etcétera. Y ahora con Donald Trump, que dice que va a haber más guerras y más centros, más World Trade Centers, etcétera. Bueno, vamos a ver con qué nos vamos a enfrentar. Bueno, nosotros sabemos que nos enfrentamos a poderes del maligno, Efesios 6:11 y 12. Que la lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes, con las maldades de este mundo, etcétera. Sí. Dios. Este va a ser una edición breve del Proyecto Mundial Vida Afuera. Si a usted le gusta lo que se comenta en este proyecto, coméntelo, porque lo que el proyecto quiere llegar es alcanzar, con base en lo que usted ha visto en las ediciones anteriores, un proyecto en donde se pueda demostrar a la humanidad, al mundo, como lo dije en la primera edición, que podemos crear una civilización distinta, tecnológicamente avanzada, científica, humana, social, con proyectos sociales y humanos en vez de privados y particulares.
Sí, ambos funcionan, ambos pueden ser buenos, pero el problema es que a lo largo de 2000 años, ¿qué hemos demostrado? Que no funciona. Mire usted los casos de la migración masiva en Europa. Personas que no tienen ni siquiera primaria llegan allá a exigir que se les respete su convicción religiosa, porque es lo único que conocen. Lo único que ellos han estudiado es el Islam. Pero los tipos no tienen educación de comunidad, de sociedad. Lo único que saben hacer es llegar y cogerle la cola a las niñas y violar a 400 mujeres, como pasó en Colonia y ahora en Suecia, donde la policía se les salió de las manos, porque son personas que crean ciudades dentro de las ciudades, como cartuchos allá. ¿Quién recuerda el cartucho? La L, todo ese tipo de cosas, calles donde ni la policía entra. Pero los sigue recibiendo y les siguen abriendo las puertas. La gente está supremamente disgustada con ese tipo de actitud porque están recibiendo personas que quieren que se les respete su derecho a ser refugiados, ahora con más de 3 millones de niños refugiados en el mundo árabe. Hasta esta fecha hay más de 3 millones de niños refugiados sin padres, ¿no? Entonces se obliga a las personas. Canadá está recibiendo una cantidad de inmigrantes que ahora están huyendo de los Estados Unidos, se les congelan los pies, etcétera, llegan, cruzan la frontera ilegalmente y piden asilo. Y ahora los Estados Unidos están presentando a Canadá como el sueño americano. Ya no es Estados Unidos el sueño americano, sino es Canadá. Y quieren promover al sueño americano para todos los inmigrantes, de modo que Canadá se quede con el problema. Cuando aquí hay muchísimos desempleados, muchas personas desempleadas por las razones de los campos de petróleo, etcétera. O sea, todo esto es el resultado de la inequidad. Todo esto lo han causado los ricos, se quiera aceptar o no. Esa es la realidad. Los ricos, desafortunadamente, los súper ricos, representan esa parte de la humanidad que no tiene contacto con el resto de la humanidad. No saben lo que es el dolor, el sufrimiento, y si lo saben, pues seguramente lo conocen, pero no quieren compartir su mundo con los demás. Son personas que están totalmente desligadas de la realidad. Eso es lo que busca la religión. Religar a las personas, volver a ligar a las personas con su Dios. Por eso lo celebrativo, por eso la liturgia, la palabra, etc. Espero que hayamos llegado a un pequeño atisbo de lo que es Dios, porque no podemos definir a Dios. Dios es lo que conocemos y lo que no conocemos, especialmente ahora con la energía negra y la materia oscura. La materia oscura parece tener a los países, a los sistemas solares y a las galaxias en orden, de modo que no se estrellen las estrellas ni nada, no haya caos. Es decir, que hay más materia de lo que los científicos pensaban. Y la energía oscura es esa energía que en vez de no solo hace que el universo se expanda a gran velocidad, las galaxias que están más lejos van más rápido que las que están más cerca, de lo que la teoría del Big Bang considera fue el origen de una explosión que creó el universo. Pero si las explosiones solo quedan caos, como está demostrado en nuestro mundo físico, las naves, los objetos voladores no identificados, o los objetos, yo no diría objetos, sino las naves inteligentemente controladas por otras civilizaciones, demuestran, rompiendo todas las leyes de la física, que hay cosas que nosotros no podemos dejar únicamente a la ciencia. La palabra de Dios es muy clara cuando menciona, por ejemplo, ya habíamos hablado del libro de Enoch, etcétera, etcétera, Ezequiel, etcétera. Está llena de historia y de lo que nosotros y los científicos consideran fantasía, pero es que ahora no se puede considerar fantasía cuando vemos objetos en el espacio o naves controladas inteligentemente que rompen todas las leyes de la física. ¿Qué es Dios entonces? Es todo lo que conocemos y lo que no conocemos, mental, espiritual y físico. No es fácil definir a Dios. Yo creo que la mejor palabra para definir a Dios es yo soy. Él mismo lo dijo. Y pues obviamente los libros sagrados que usted considere sean los que pueden guiar mejor su manera de pensar a este respecto. Afortunado o desafortunadamente, todos sabremos a la hora de la muerte quién es Dios. Pero sin lugar a duda, lo que hayamos hecho en nuestra vida marcará el siguiente paso
dónde estaremos, dónde no estaremos, qué es Dios, descubrir al Señor, etcétera, etcétera. En el mundo de Occidente yo me quedo con la Biblia, aunque me encanta el Corán, me encanta el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, todos estos libros son interesantes, hay que leerlos, pero en términos de estudio y de valores científicos me quedo con la Biblia. Me parece que es el libro más acertado en términos de lo divino y en términos de lo humano. Hasta aquí entonces, amigos, esta edición del Proyecto Mundial Vida Afuera. Espero que haya sido satisfactoria, aunque sé que es muy breve. Mucho se hablará de este tema a lo largo de los episodios del Proyecto Mundial Vida Afuera. Espero contar con su presencia y con su compañía en la próxima edición. Por nosotros, por la patria, por el mundo. Hasta entonces.